Buenos días. El Señor Todopoderoso les bendiga, les guarde. Deseo que la paz de Dios sea con todos los suyos, su familia. Quiero agradecerte por estar en sintonía. Creo que hoy es un buen día para acercarnos a Dios. Dios está esperando con sus brazos abiertos para bendecirte a ti y toda tu casa. Quiero invitarte a que tomes tu Biblia. Si estás ahí en tu casa, al lado de los tuyos, quiero invitarles a que los llames, sea que estén en la habitación o en cualquier otra actividad, o ya sea que puedas conectar tu teléfono a algún parlante y puedan escuchar todos en casa la palabra del Señor. Vamos al libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 1. A todas las personas quiero invitarle a que me acompañe en esta lectura de la palabra del Señor. Dice Jesús y la oración. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Creo que ahí donde tú estás, junto con tu familia, si te puedes tomar de las manos, así como también lo puede hacer mi familia acá, y vamos a orar al Todopoderoso. Amado Señor, Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque nos permites ver un día más. Amén.
Aleluya. Gracias por este nuevo amanecer. Gracias, Señor. Por este nuevo despertar, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque no amanecí en la calle, Señor, sino en casa, con mi esposa y con mis hijos, Señor. Amén, Señor. Gracias por el techo que me has dado. Muchas gracias por cada alimento. Gracias. Muchas gracias, Señor, por el vestido. Gracias, Padre. Muchas gracias, Dios, por cada persona que está frente a su pantalla. Y también, Señor, está dándote las gracias. Te ruego, aleluya, que en esta mañana nuestras vidas sean tocadas. Así es, Señor. Y sean edificadas, Señor, por la palabra, el consejo práctico de la palabra de Dios. Enséñanos, Dios. Señor, te damos las gracias. En el nombre Muchas de gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bien, vamos a estar compartiendo en esta hora de la mañana un mensaje titulado El pan de cada día. Escucha bien, el pan de cada día. Y quiero enfatizar un poco lo que dice el versículo 1 de Lucas 11. Dice que Jesús estaba orando. Comúnmente los discípulos y apóstoles del Señor Jesús veían la profunda relación que había entre Jesús y su Padre Celestial. Jesús siempre sacaba un tiempo, un espacio, fuese que estuviera muy ocupado, siempre sacaba tiempo para orar y para encontrarse con Dios. Es decir, que Jesús es nuestro modelo a seguir, un ejemplo que nos da a nosotros. Eran grandes multitudes las que seguían a Jesús. Jesús sacaba tiempo para predicar a multitudes de gente, para sanar a los enfermos, a los quebrantados de corazón, libertar a los cautivos. Pero aunque terminara tarde su jornada de su ministerio en esta tierra, se apartaba a solas a un lugar desierto y lloraba, o se iba al monte. Y dice la Escritura en cierto pasaje que se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro, y lloraba. Entonces no es raro ver que en este versículo Jesús esté orando en un lugar. Es decir, que era común, era normal, era un hábito que había en el Señor Jesús de apartarse a orar. Y los discípulos veían esto del Maestro. Los discípulos sabían que el Maestro que ellos seguían era un hombre de altar. Aleluya. Era un hombre de oración. Gloria a Dios. Y de alguna manera ellos también entonces querían aprender. Ellos querían entrar también en esa dimensión en la que el Señor se movía. Y uno de sus discípulos le dice al Señor, cuando termina de orar: Señor, enséñanos a orar. Uno no escucha ni lee que los discípulos dicen al Señor: enséñanos a cantar, o enséñanos a predicar, enséñanos a hacer milagros, enséñanos a X o Y cosas. No, dice: Señor, enséñanos a orar. Ya en ellos estaba naciendo la necesidad de orar. Y saben que la única persona que podía enseñarles, darle directrices de cómo hacer una oración efectiva, era el Señor Jesús. Es decir, que en ellos está esa inquietud por aprender a orar. Tal vez porque la oración que ellos hacían no era tan efectiva como la que Jesús hacía.
Pero me llama la atención porque quienes están preguntando, quienes están con el deseo de aprender a orar, son judíos. Y si una cosa sabe hacer un judío, es orar. No sé si me estoy haciendo entender. Tal vez tú de niño te has arrodillado en las mañanas, en las tardes, en las noches, a orar. Pero así como dice un pasaje en las Escrituras, pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Cuánta gente ora y no hay una respuesta a su oración? La Biblia dice en cierta pasaje de la Escritura donde había un hombre, dice la Biblia que oraba consigo mismo. Mira cómo dice el texto sagrado. Oraba consigo mismo. Es verdad que él sabía que la oración es fuente de poder, que la oración abre los cielos, pero la oración que él hacía no subía a la presencia del Señor, porque él no sabía orar. En su corazón había orgullo, en su corazón había arrogancia, había prepotencia, y miraba a los demás con soberbia, y se hacía a sí mismo como que él estaba mejor que los demás. Y luego dice la Escritura que otro que estaba a la par de él decía: Señor, sé propicio a mi pecador. Y entonces el Señor le dice a sus discípulos: ¿cuál de los dos salió justificado? En otras palabras, ¿cuál creen ustedes que hizo la oración correcta? ¿Cuál oración creen ustedes que subió ante el trono de la gracia? Y los discípulos le dijeron al Señor que aquel que oraba pidiendo misericordia. Y el Señor le responde efectivamente que así era lo correcto. Entonces, yo no sé si tu oración está subiendo ante la presencia de Dios, pero hoy vamos a mirar algunas cositas en este pasaje. Ellos están diciendo aquí: enséñanos a orar, como Juan también enseñó a sus discípulos. Y el Señor les dice: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús no le dice con estas palabras, sino cuando oréis, decid. Y nosotros sabemos que el Padre nuestro es un modelo para nosotros orar a nuestro Dios Todopoderoso. Pero quiero que enfaticemos el versículo 3. El versículo 3 de Lucas 11. Lucas 11, versículo 3. Dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Una de las cosas que el Señor quiso enseñar a sus discípulos en su oración, lo habla el versículo 3, a que el hombre y la mujer tengan su dependencia del Señor. Este versículo por siglos o por mucho tiempo se ha tomado para orar, para pedir el pan cotidiano, el pan diario. Pero en realidad, lo que el Señor quiso decirle a sus discípulos en el versículo 3 es que cada vez que fuesen a orar, que cada vez que se postraran, que todas las veces que inclinaran su rostro a orar al Señor, le dijeran a Dios: queremos el pan de vida. Aleluya. Queremos el pan que ministra nuestro espíritu. Gloria a Dios. El pan de cada día. Es decir, que no se está refiriendo a la comida física, la comida diaria, a que nuestro organismo, nuestro cuerpo necesita. Está hablando más bien de esa comida
que a vida eterna permanece. Aleluya. Esa comida, ese pan espiritual que fortalece tu espíritu. Hoy podemos estar viendo a mucha gente y muchas iglesias, como lo he dicho en otros mensajes, una iglesia raquítica, una iglesia tal vez anémica, una iglesia con necesidad por falta de pan, por falta del pan espiritual, por falta de la palabra de Dios. En el libro del Éxodo, quiero que me acompañes a una lectura. Libro de Éxodo, el capítulo 16. Éxodo capítulo 16. Versículo 1, escucha bien. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí. A los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Al Señor sea la gloria. Escucha bien. Los hijos de Israel, Dios les había dado a ellos victoria. Ellos habían visto cómo la mano de Dios había derrotado a los egipcios, cómo sus enemigos habían sido vencidos. Las proezas de Dios habían sido desatadas en el país de Egipto. Ellos vieron cómo los portentos de Dios estuvieron a su favor. Ahora están en total libertad. Ya no están bajo el yugo de la esclavitud en la que los egipcios los oprimían. Ahora están donde, en el desierto. Y según el libro de Oseas, en el desierto Dios habla al corazón. Aleluya. En el desierto Dios habla a su pueblo. Ellos están en el desierto. En el desierto podemos entonces decir que es el lugar donde vemos las proezas de Dios, donde vemos señales, donde vemos maravillas, pero sobre todo donde nos encontramos con Dios. No hay distracción, no hay cosa alguna en la que el hombre pueda distraerse, sino mirar hacia arriba, hablar con Dios, y Dios habla con ellos. Pero ¿sabes algo? Cuando hay falta de pan, ¿qué crees tú que es lo que va a haber? Murmuración. Cuando tú caes en el pecado de la murmuración, entonces uno dice, ese hermano, esa hermana o tal persona carece del pan espiritual. Porque cuando hay pan no se murmura. Cuando hay pan, cuando está el pan de cada día, no se cae en pecado, no se cae en la lujuria, no se cae en la lascivia, no se cae en la concupiscencia, no se cae en el dedo señalador, no se cae en este tipo de cosas, en los pecados que está contaminando la vida del hombre. Damos gloria en nombre de Dios. Dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Cuando se carece del pan espiritual, entonces caemos en el pecado de hablar de nuestras autoridades competentes. Caemos en el pecado de hablar contra el líder, el pastor, el profeta, el maestro y todos aquellos que han sido nuestros mentores. Cuando se carece de pan, ¿qué era lo que decían los israelitas? Decían, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan
hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre, para matar de hambre a toda esta multitud. Es decir, vemos a un pueblo ingrato, desagradecido, queriendo devolverse a la esclavitud, queriendo volverse al mundo. Y precisamente eso es lo que ocurre con muchos pueblos de Dios, que cuando no hay pan, cuando no hay palabra, cuando no está el mensaje de Dios en sus vidas, en su mente y en su corazón, lo primero que viene a su cabeza, a su pensamiento, es quererse volver atrás, porque no está ese pan fresco. Santo. Aleluya. Y dice el versículo 4: y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os envío, aquí os hago llover pan del cielo, y el pueblo saldrá a comer y recogerá diariamente, escucha bien, diariamente la porción de un día, pan, el pan diario. Dice, para que yo pruebe si andan en mi ley o no. Todos los días. El pan se tenía que recoger diariamente. Es decir, que el pan que ellos toman no era para abastecerse una semana, 15 días, un mes, 2 meses, no. Tenía que ser un pan diario. Aleluya. Al Señor damos la gloria. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo 8 dice: dijo también Moisés a Jehová. Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Versículo 7, escucha bien: y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Aleluya. ¿A qué horas el pueblo tenía que salir a recoger el pan? En la mañana. Temprano. Escucha bien, temprano. Dice: y en la mañana pan hasta saciaros. ¿A qué hora llega el pan? ¿A qué hora Dios envía el maná? ¿A qué hora llega el pan? Temprano. Gloria en la a Dios. mañana. Pero dice el versículo 8, el primer párrafo, dice: dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer. En la mañana llega el pan. Aleluya. El versículo 9 dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y ha hablado Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel. Miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Aleluya. Una vez más, estos versículos nos hablan claramente que en la mañana el Señor habla, que el Señor habla al oído, como lo dice en uno de los profetas. Dice que el Señor despertará mi oído mañana tras mañana y hará oír mis palabras. El Señor hará oír su palabra al oído de su iglesia, de su pueblo. Aleluya. Dice la Biblia que nos despertemos de mañana, que nos acerquemos
ante él. Pero dice aquí la escritura que en la tarde ya no llega el pan, sino que hay carne. Escucha bien. El pueblo de Israel estaba murmurando contra Dios, contra Moisés, Aarón, y tienen un deseo de volverse hacia Egipto, hacia la casa de servidumbre. ¿Y sabes por qué? Porque no tenían pan. ¿Qué era lo que había en Egipto? En muchos otros pasajes nosotros escuchamos o leímos cómo Israel se acuerda de los puerros, de la cebolla, de los pescados, de las carnes, de las ollas de carne. ¿Dónde? De las que estaban en Egipto. Y es interesante leer cómo ellos desean los puerros, la cebolla, entre otras cosas que ellos deseaban, el pescado, porque estos alimentos que ellos están nombrando les estimulaban a otras cosas en su cuerpo, es decir, a tener pasiones desordenadas, a tener deseos sexuales, entre otras cosas que aprendieron en el país de Egipto. Los egipcios se desenfrenaban y pecaban, y de alguna manera el pueblo copió, el pueblo adoptó, aprendió ciertas costumbres que habían en el país de Egipto. Por eso ellos están deseando comer estas cosas, por eso ellos tienen este deseo. Pero el Señor les está diciendo a ellos, porque ellos están murmurando. Escucha bien, la cura para la murmuración es la palabra de Dios. No solamente el oírla, no solamente el hablarla, sino el practicarla, el comer diario el pan de cada día. Si tú tienes el hábito de andar murmurando y de andar chismeando y de andar hablando lo que no conviene, tú necesitas palabra de Dios. Tú necesitas tener la palabra en tu corazón. Necesitas comer el libro. Necesitas comer el pan de cada día para que tu boca entonces hable lo que tiene que hablar. La palabra de Dios dice, el apóstol Pedro dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Cuando alguien está lleno de Dios, de su boca salen palabras de Dios. Pero cuando alguien está lleno de cosas del mundo y de cualquier basura de este mundo, habla sandeces, habla truanería, habla en doble sentido, habla vulgaridades, habla palabras obscenas, habla del pastor hasta de su mamá, habla. ¿Sabe por qué? Porque no está la palabra de Dios morando en su corazón. Examínate. Examínate. Y tú tienes que decir, necesito levantarme de mañana a buscar el pan de cada día. Aleluya. Versículo 12. Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, dice el Señor. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan. Versículo 13. Venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento y por la mañana descendió rocío. Rocío, ¿a qué hora llega el rocío? En la mañana. Podríamos decir entonces un horario, sea 5 de la mañana, 4 de la mañana, 3 de la mañana, 2 de la mañana. Porque Jesús, cuando iba a buscar el pan, dice que se levantaba muy de mañana, siendo, dice el escritor sagrado, siendo aún muy oscuro, se levantaba. Aleluya. El versículo 21, escúchalo por favor, léelo allí. Y lo recogía cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. Dios habla muy de mañana, Dios habla muy temprano. ¿Cuánto tiempo hace que tú no te levantas en las mañanas a buscar un mensaje, una palabra rema que Dios quiera hablar para ti y para los tuyos?
Cuando muchas veces nos acostamos tarde, tal vez, tarde de la noche, y ya no podemos levantarnos en la mañana, ya no podemos levantarnos en la madrugada a orar. ¿Sabe por qué? Porque estamos durmiendo. Y mucha gente pretende vivir de la predicación que escucharon hace un mes, del mensaje que recibieron hace unas semanas, hace 15 días. Pero si se les pregunta a ellos, ¿qué fue lo que Dios te habló ayer? ¿Dónde fue que tú leíste la palabra el día de ayer? ¿Cuál fue el último mensaje que se predicó el domingo en la iglesia? ¿Dónde Dios te habló? Y la gente va a decir, sé que el mensaje estuvo bueno, sé que la palabra estuvo buena, pero no me acuerdo qué predicó el pastor. Te pregunto yo, ¿cuál fue el mensaje? ¿Cómo fue el tema que se predicó el domingo? Que se predicó el sábado. ¿Cuál fue el mensaje que se predicó ayer mientras transmitíamos en vivo? ¿Cuál fue el mensaje que se transmitió el día domingo en horas de la mañana? ¿Te acuerdas? ¿O no te acuerdas? Simplemente porque no estás pendiente al pan que Dios está dando a su pueblo, sino que tienes tu mirada puesta en Egipto. Pero estás a tiempo de retomar el camino. Estás a tiempo de volver a Dios. Aleluya. Quiero que vayas conmigo también al segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Aleluya. Al Señor damos la gloria. Dice el tópico David y Betsabé. Si hay alguna persona conectada, te envío saludos. Que el Señor esté contigo. El Señor te dé entendimiento en este mensaje. ¿Hay alguno conectado? Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Mira esto. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes. Hay un tiempo señalado en el que los reyes salen a combatir. David esto lo sabía muy claro, lo tenía muy pendiente. Pero la vida espiritual del rey David había entrado en un decaimiento. Había entrado tal vez en un desánimo. No sé si es el caso tuyo, pero aquí había entrado David en un desánimo. A tal punto Dios era el que le daba las victorias al rey David. Todo reino era conquistado por David, porque la mano de Dios estaba con él. Y hubo un descuido en la vida del rey David, que ahora cuando los reyes están peleando, cuando los reyes salen a pelear, él no va a la batalla, él no va a la guerra, porque es precisamente lo que ocurre cuando alguien abandona el altar, cuando alguien abandona la oración, cuando alguien no tiene pan, cuando alguien no tiene palabra, cuando alguien no se despierta temprano a escuchar la palabra, el mensaje que Dios tiene para ellos. Entonces entra el desaliento, entra el desánimo, entra la pereza espiritual. Escucha bien. Entonces en la ocupación, lo que a ellos les corresponde hacer, les da pereza, les da desaliento, y ya no tienen ese deseo de hacerlo como antes lo hacía. ¿Cuántas personas ya no sienten deseo de ayunar? ¿Y saben por qué? Porque ya no hay pan. Ya no hay un pan fresco, sino un pan con moho, un pan viejo, un pan de muchas semanas, de muchos años atrás. Necesitas un pan fresco. Aleluya. Necesitas una palabra fresca. Tal vez la palabra que Dios coloque en la voz de tu pastor, en boca de tu pastor. Pero más allá de la palabra que Dios ponga en la boca de tu pastor, tú tienes que salir a recoger
el maná, el rocío, en la madrugada, muy temprano, cuando nadie te ve, tienes que salir a encontrarte con tu Dios y decir: Señor, necesito una palabra, necesito que me restaure, Aleluya. necesito que me levante, necesito palabra, hoy tengo hambre, hoy necesito de ti. Aleluya. Y dice la Escritura, el versículo 2: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. ¿Te acuerdas? ¿A qué hora los hijos de Israel recogían el maná? En la mañana. En la mañana Dios hacía descender el maná como un rocío. Es decir, el pan descendía en la mañana. Pero al caer la tarde, dice, se derretía. Pero aparte de que se derretía, dice, en la tarde ya no había pan, sino carne. Cada vez que usted se levanta temprano a buscar el pan de cada día, a orar y hablar con Dios, usted va a encontrar siempre una palabra fresca. Yo no sé si a usted le ha pasado que cuando usted se levanta temprano, y usted abre la Biblia, usted dice: Dios me está hablando. Como que le es más fácil entender. Y usted dice: ahora sí entiendo. Pero hay otro horario del día en que usted está leyendo y usted dice: que no entiendo, no sé qué significa, no sé qué es lo que Dios me quiere hablar. Amén. Aleluya. Porque tienes tu mente embotada, porque tienes tu mente cerrada. Llena de todo. David dice que se levantó. Sucedió un día, al caer la tarde, que David se levantó. El hombre del que estamos hablando aquí es el rey David, al que el Dios del cielo ungió con su santa unción, al dulce cantor de Israel, Aleluya. al que componía salmos, al que hacía sonar el arpa. En el Salmo 119, escucha bien, el versículo 62, dice Dios, dice David: a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Aleluya. Escucha bien, David está diciendo a Dios: me adelanté al alba, me apresuré al alba. Y aquí en este versículo él está diciendo: a medianoche me levanto para alabarte. David era un hombre de altar, era un hombre de oración. Él no necesitaba que alguien le estuviera diciendo: tienes que hacer devocional, tienes que levantarte de mañana, de madrugada. Aleluya. Él no necesitaba eso. Y hay un versículo que está en el Salmo 119, si usted lo puede buscar allí en su casa. Gloria a Dios. Al Señor damos la gloria. Bendito sea el nombre de Dios por siempre. Gloria a Dios. El versículo 147 dice: me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Me anticipé al alba, dice David. Y luego dice también: se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche. Es decir, que David, antes que llegara la noche, ya este hombre estaba de rodillas. Era medianoche y estaba de rodillas. Aleluya. Era de madrugada y este hombre estaba de rodillas, estaba hablando con Dios. Entonces podríamos nosotros decir que pasaba noches, pasaba horas conectado, hablando con Dios. Hablando con Dios. Estaba este hombre. Estaba hablando con Dios. Aleluya. Y David ahora ya no es el que se anticipaba al alba. Ya no está levantándose de madrugada, sino que aquí dice: se levantó en la tarde. En otras palabras, lo que David se levantó fue
a tomar carne. Ya el pan estaba derretido. Y por eso dice la escritura, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y David envió a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajero, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. El dulce cantor de Israel, el hombre de Dios. Escucha bien, el hombre de Dios, el que la Biblia dice que tenía el corazón como el de Dios, se descuidó en su relación, se descuidó en su vida espiritual. Dejó de participar, de comer el pan de cada día. Y mira dónde cayó. Cayó en esta bajeza. No solamente se levantó tarde, porque ahora está pecando levantándose tarde, cuando tenía un hábito, tenía una costumbre, tenía una disciplina de encontrarse con Dios día a día, de mañana, de madrugada, muy temprano. Y ahora, ¿sabe qué se levantó? Su carne. No tenía carácter para decir al pecado no. No tenía fuerzas para negarse al pecado, sino que la carne en él tomó fuerzas. Tomó fuerzas. Y ahora estaba siendo vulnerable al pecado. El pecado visitaba su puerta, visitaba su casa, visitaba su mente. Y él cedió y cayó en pecado. Mira a una persona que no se levanta temprano a orar, a buscar el pan de cada día. Pasa, como dice aquí, se paseaba sobre el terrado. Es decir, una persona que no tiene pan espiritual, que no tiene palabra de Dios en su vida, entonces le cae una caminadera, le cae eso de estarse paseando a un lado hacia otro lado. No tiene estabilidad. Escucha bien, no hay estabilidad, no tiene un lugar fijo. Y también esto va para aquellos que se mudan de iglesia a iglesia y dicen: Dios me dijo que me viniera para esta iglesia, pero cuando en esa iglesia se le amonesta y se le pone el dedo en la llaga, entonces se mudan para otra iglesia porque no le agrada, no le gusta que le llamen la atención, y empiezan ¿a qué? A pasearse. Y aquí dice el versículo 3: y envió David a preguntar por aquella mujer. Y el versículo 4 dice: y envió David mensajeros. Lo que entonces uno pudiese traer a este tiempo, de que la persona que no está conectada con Dios y no tiene pan espiritual, pan de vida, pan de Dios en su vida, cae en el pecado no solamente del pensamiento, sino de enviar mensajes a mujeres, enviar mensajes a hombres que están casados, a hombres que tienen compromiso, hacer ciertas preguntas: ¿cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes novio? ¿Tienes esposo? ¿Estás casado? ¿Estás casada? Entre otras cosas. Me gustaría conocerme contigo. ¿Quién sabe cuántas cosas pudiesen venir? Y todo esto a consecuencia de no tener pan. No tener pan. Y David cayó en el pecado. Cayó en el adulterio, cayó en la fornicación. No era que no tenía esposa, no es como algunos decían, es que me estaba quemando. No, él tenía su esposa, pero como no tenía pan, se ocupó de la carne. Ahora acompáñame a leer en Lucas otra vez. Lucas 11, aleluya, versículo 5. Lucas 11, versículo 5. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a la medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está
cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. En este versículo el Señor le está diciendo a sus discípulos, el primero en el 3 dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero luego dice: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Hay un caminante, hay alguien que va a visitar al hombre, a la mujer, hermano, hermana, que me escuchas. Todos nosotros vamos a ser visitados por un caminante. Todos nosotros vamos a recibir esa visita de un caminante que nos va a pedir de comer, que nos va a pedir alimento. Y en el capítulo 12, versículo 1 del segundo libro de Samuel, 12:1, dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera por 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán el profeta, dijo a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl. David no tenía pan. David se había levantado tarde. Su carne había tomado ventaja. Y Dios le habla por medio de su mensajero, por medio de su profeta, el hombre de Dios. Y le dice que había un hombre rico y había en esa ciudad un hombre pobre. Y que el rico tenía numerosas ovejas y vacas, y el pobre solo tenía una corderita, está diciendo el Señor. Luego viene un caminante, escucha bien, llegó un caminante. A David le visitó, este caminante le visitó a alguien. Lo que está dando a entender es que cuando este caminante, puede ser el deseo carnal, el deseo de su propio corazón, llegó, y David no tuvo pan para ofrecer. David no tuvo una defensa. David no tuvo esa autoridad. No tuvo, como dice la Escritura, ese carácter para decirle al pecado no. Sino que ahora está viendo a otra mujer que no es su esposa. Al Señor sea la gloria. Y vemos a un David cometiendo pecado. Cometiendo pecado. Porque llegó el caminante. Y cuando llega el caminante, tú tienes que estar preparado. A David el caminante le visitó, pero David no tenía pan. David no tenía comida celestial. En su casa no había el pan de vida. Y por eso David ahora cayó en esta bajeza. Hermano que me escuchas, iglesia que me escuchas, cada vez que tú estás cayendo en pecado, en mentira, en desobediencia, en no leer la Biblia, en no orar, en otras cosas que tú sabes que son pecados, escucha, es porque has dejado de encontrarte con Dios en las mañanas.
de conectarte muy temprano con Dios. Al Señor sea la gloria. Aleluya. En el libro de Mateo, capítulo 4, dice la escritura, y después, versículo 2, de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre Jesús. Y vino a él el tentador, es decir, vino el hombre caminante. Vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Jesús tenía pan. Jesús estaba preparado. Jesús pudo presentar una defensa cuando llegó el tentador, cuando llegó el mal pensamiento, cuando llegó aquellas cosas que podían dañarle. Jesús vino como hombre. Vino como hombre. Y como hombre de Dios, ahora está ayunando, está buscando a Dios. Pero cuando Satanás quiso tentarle, quiso hacer que cayera en pecado, Jesús tenía pan y lo reprendió y lo echó fuera. Yo no sé cuál es el caminante que puede estar visitando tu casa, pero tienes que llenarte de valentía, llenarte de autoridad. Escucha bien. Así como dice en Lucas 11: yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Luego dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? ¿Qué padre de vosotros hará eso? En cierta ocasión, a mi casa estábamos todos durmiendo, y de pronto llegó mi hermano llamándome. Y cuando él llega a mi casa, tal vez no es fácil que se escuche la voz en el cuarto para escucharle, pero cuando él empezó a llamarme, a decirme: Pablo, Pablo, inmediatamente yo escuché cuando él me estaba llamando. Y es exactamente lo que está diciendo aquí el Señor Jesús. El que pide, recibe; al que llama, se le abrirá. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche? En otras palabras, está diciendo: si tú tienes una lucha dentro de ti, tú no sabes cómo deshacerte de aquello que sientes que no puedes vencer. Si tienes una lucha con la mentira, si sientes que alguien te está llamando la atención, si sientes que alguien te está llamando y no sabes cómo vencer eso, levántate a medianoche. Tal vez tú no necesitas que alguien te vea, y dile a Dios: Señor, tengo esta necesidad, tengo esta prueba, tengo esta tentación, me pasa esto, siento que no puedo más, siento que no aguanto más. Y dile a Dios: Señor, necesito que me des pan, necesito que me des aliento. Cuando mi hermano me llamó, escucha bien, inmediatamente yo me levanté. Me acuerdo que yo brinqué de la cama y yo dije: ese es José, ese es mi hermano que me está llamando. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando alguien llega a visitar tu casa, si de pronto es el vecino, si de pronto es una persona que te molesta a diario en tu casa, tú dices: ya es fulano de tal, y tú te quedas como dormido y no te levantas, porque tú sabes que es como engorroso, como molesto levantarte. Pero cuando tú sabes que es tu hijo y tú dices: ese es mi hijo, inmediatamente tú te levantas. Tú no esperas a que te diga cómo se llama, porque tú conoces la voz de tu hijo. Dios conoce la voz de sus hijos. Dios conoce la voz de la iglesia Peña Doné, que clama día y noche. Dios sabe cuál es la necesidad
Dios sabe cuánta gente está padeciendo, está triste, está congojada, está desesperada porque necesita alguna respuesta. Te aseguro que Dios te va a responder, que Dios te va a escuchar. Levántate, que tu oración será grata a los oídos de Dios. No esperes que llegue el caminante, que llegue el tentador, que llegue el pecado, que llegue la tentación y caigas rendido bajo los lazos de Satanás. Levántate temprano, porque Dios te va a dar el pan, Dios te va a dar la vitamina que necesitas en tu caminar diario. Quiero terminar contándote una anécdota que le he contado por muchas veces a la iglesia. Cuentan que había un hombre que tenía 2 perros. Uno era blanco y el otro era negro. Y cuando este hombre apostaba al blanco, el negro perdía. Y cuando le apostaba al negro, el blanco perdía. Y en una de esas hay un personaje, hay una persona que le está viendo y le dice: Señor, ¿por qué usted sabe cuando el blanco o el negro van a ganar o el uno va a perder? Y él le dice: fácil, yo soy el dueño. Cuando yo quiero que gane el blanco, no le doy comida al negro. Y cuando yo quiero que gane el negro, no le doy comida al blanco. Por eso sé cuándo va a ganar el uno y cuándo va a perder el otro. Tú en esta mañana decides a quién le vas a dar de comer: a tu espíritu o a tu carne, a tus malos pensamientos o al deseo que hay en tu corazón del Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde. Te bendigo en el nombre de Jesús, con fuerza, con fortaleza, con vigor. Que el Espíritu de Dios te ayude a levantarte en las mañanas y en las madrugadas a encontrarte con tu Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.